Revelado. La extraordinaria historia de mi hija y su inesperada transformación en 30 días. Mónica respiraba hondo, el aire cargado de la humedad de la Ciudad de México se mezclaba con el aroma a frijoles y tortillas que cocinaba para su hija. A las 6 de la mañana, el despertador sonó como un eco estridente en su pequeño apartamento. Como madre soltera, cada día era una lucha, y aunque sus fuerzas estaban al borde de la quiebra, se mantenía en pie con la esperanza de ofrecerle a Sofía una vida mejor. A sus 40 años, la vida la había llevado por caminos inciertos, pero ella siempre se aferraba a la posibilidad de cambiar el destino de su hija de 16 años. Sofía era brillante, su mente era un torbellino de ideas, pero el miedo a no estar a la altura alimentaba su inseguridad. En la escuela, las miradas de desprecio de sus compañeros la herían profundamente, un constante recordatorio de su supuesta inferioridad. Cada crítica se sentía como un golpe, un eco sombrío que reverberaba en su interior. A medida que Mónica manipulaba los instrumentos dentales en el consultorio, su mente se llenaba de preocupación. ¿Sería capaz de proteger a Sofía del juicio del mundo? Todo cambió cuando se encontró con el profesor Mejía, una figura que había impartido sus enseñanzas con tanto amor en su propia juventud. Al escuchar las inquietudes de Sofía, su mirada se iluminó. Mónica sintió un destello de esperanza, ¿y si esta mentoría era la oportunidad que Sofía necesitaba? Pero luego una sombra de duda se posó sobre ella. No podía evitar cuestionarse, ¿acaso esta nueva relación podría alejar a Sofía de ella? El temor a perderla hirvió en su pecho. Sofía era su todo. Días después, mientras su hija florecía en esta nueva oportunidad, Mónica se sintió atrapada entre deseos y miedos. La voz interior de su madre le gritaba que debía protegerla, pero el anhelo de ver a Sofía realizar su potencial la empujaba hacia adelante. Los murmuros en las paredes familiares se mezclaban con las críticas en la escuela. Aquella mamá intensa, que soñaba con un destino brillante para su hija, se transformaba lentamente en una mujer quebrada por el peso de las expectativas y las realidades de la vida urbana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación se acercaba, y Sofía se encontraba aterrorizada. Su corazón latía descontrolado mientras ensayaba frente al espejo su discurso sobre desigualdad educativa. Sabía que al compartir su historia, abriría las puertas a su alma, pero el miedo al rechazo la tenía paralizada. Su mente acelerada visualizaba cómo sus compañeros se reirían de ella, cómo sus palabras se desmoronarían como castillos de arena. Mónica, desde su rincón, sentía la angustia de su hija en ese silencio agazapado entre ellas. ¿Acaso su rol como madre era solo ser un apoyo desvinculado de la lucha real que atravesaba Sofía? Y así, mientras Mónica abrazaba esa angustia, Sofía se pararía frente a una sala llena de compañeros, lista para enfrentarse no solo a ellos, sino a sus miedos más profundos. ¿Lograría encontrar el valor para hablar? La presión era enorme, cada segundo se volvía un eco intenso y desgarrador. La antesala de un cambio trascendental estaba marcada por un amplificador de emociones que las unía, mientras la incertidumbre las consumía. ¿Qué sucedería cuando finalmente la verdad se revelara? La mañana de la presentación llegó, y el sol apenas iluminaba el cielo grisáceo de la ciudad. Mónica sentía un nudo en el estómago al ver la expresión de incertidumbre en el rostro de Sofía. Ese día no se trataba solo de una exposición, era el primer paso hacia la afirmación de su identidad, una prueba de que ambas podían enfrentar sus temores. Mientras Sofía se preparaba, Mónica reflexionaba sobre sus propios fracasos, sus sueños que quedaron en el tintero. La ansiedad de su hija la hacía revivir la sensación de no pertenecer, de ser invisible en un mundo lleno de expectativas ajenas. ¿Estás lista, Sofía? Tienes mucho que compartir, le dijo intentando infundirla con un poco de la confianza que a ella le faltaba. Pero las palabras parecían desvanecerse en el aire, incapaces de calar hondo en el corazón titilante de su hija. Mónica se preguntaba si realmente podía apoyarla, si su deseo de protegerla no era más que un reflejo de su propio miedo.
Mientras Sofía se vestía, Mónica siguió un patrón de pensamientos recurrentes. Recapitular su vida, los sacrificios y las oportunidades perdidas, le brindaba una perspectiva renovada sobre lo que significaba ser madre. Ella era el faro en la tormenta, siempre guiando a su hija hacia aguas más tranquilas. Pero ¿qué pasaría si al hacerlo la mantenía en una burbuja? El dilema surgió en su mente, una batalla interna que debía resolver. ¿Era la protección la clave o era necesario dejar que su hija se enfrentara al mundo y aprendiera a defenderse? Mientras caminaban hacia la escuela, la certeza de que cada palabra, cada decisión podía definir su futuro, pesaba en su pecho. Hoy no solo hablas por ti, hija, hablas por muchas voces que no se atreven, recordó el profesor Mejía en su mente. Mónica sentía que debía transmitirle esa fuerza. Cuando Sofía se detuvo al borde de la entrada, paralizada por el pánico, Mónica decidió actuar. Sin pensarlo, la tomó de la mano y entraron juntas. Ya no estás sola, susurró una frase sencilla que significaba el mundo. El auditorio estaba abarrotado de compañeros, y el murmullo se apaciguó al verlas entrar. Sofía se congeló por un instante, mirando a su alrededor como si las paredes mismas le estuvieran gritando sus inseguridades. Mónica hizo un esfuerzo consciente por permanecer al margen, mientras Sofía se acercaba al centro del escenario. El presentador la introdujo y su nombre resonó en el aire, llevando consigo recuerdos de sus luchas. Sofía inhaló profundamente y comenzó a hablar. Sus manos temblaban, pero conforme avanzaba en su discurso, la voz se volvió más firme. Mónica sintió una mezcla de orgullo y terror, porque cada palabra que salía de la boca de su hija era también una chispa que iluminaba todas sus sombras internas. Al inicio, los rostros de sus compañeros se mantuvieron en la neutralidad. Pero a medida que Sofía compartía su historia de superación, revelando sus miedos y esperanzas sobre un futuro mejor, Mónica pudo notar cambios sutiles. Algunos escuchaban con atención, otros murmuraban entre sí, pero había algo en el ambiente que comenzaba a transformarse. Mientras Sofía concluía su presentación, Mónica sintió que en su pecho se desataba una tormenta de emociones. Había dado un paso hacia el crecimiento, pero la lucha no terminaba ahí. Sofía se enfrentaba no solo a la opinión de sus compañeros, sino también a la suya misma. ¿Había encontrado la confianza que necesitaba? ¿Y Mónica había encontrado su camino como madre? Cuando la presentación terminó, el silencio se apoderó del auditorio, hasta que una ovación tímida estalló en aplausos. Era el momento decisivo, el catalizador de sus futuros. Al igual que Sofía, Mónica sintió la carga de sus expectativas transformarse en esperanza. Sin embargo, algo en su interior inquietaba su mente, estaba dispuesta a dejar a su hija volar. En ese instante el eco de las decisiones por venir resonó como un tambor, llenando el aire con posibilidades, y el camino hacia la verdad estaba a punto de desvelarse. ¿Cómo enfrentarían juntas este nuevo capítulo? Sofía salió del escenario con una mezcla de alivio y adrenalina. La ovación había sido un bálsamo en su corazón, una validación que nunca antes había sentido. Sin embargo, mientras caminaba de regreso hacia Mónica, una sombra de duda oscureció su luz. ¿Sería capaz de mantener esa confianza una vez que la euforia se desvaneciera? Mónica, por su parte, contemplaba a su hija con un nuevo sentido de admiración. La lucha interna que había sentido durante tanto tiempo comenzó a transformarse. A medida que pasaron los días, el eco de la presentación resonaba en sus mentes. Sofía se adentró en un periodo de reflexión sobre su identidad, empezando a explorar quién era fuera de las sombras de los demás. Sin embargo, la inseguridad también persistía. Las viejas dudas y miedos la acechaban mercilessly, preguntándole si realmente había impactado a su audiencia o si, de hecho, la mirarían como una más del montón. Mónica, por su parte, empezó a cuestionar su estilo de crianza. Anotó en un cuaderno las reflexiones que surgían tras cada conversación con Sofía. Week tras week, notó un patrón, tanto ella como su hija parecían atrapadas en un ciclo de autoduda, temerosas de salir de sus zonas de confort. Ella se dio cuenta de que su propio miedo a dejar ir a Sofía la había mantenido estancada en su propia vida. Entonces, un día, mientras cenaban, Mónica decidió abordar su angustia de una forma directa. Sofía, dijo entremezclando seriedad y ternura, ¿qué te haría sentir realmente libre para expresarte? No quiero ser un obstáculo en tu camino. Las palabras parecieron tomar forma en el aire, flotando entre ellas como un puente. Sofía, sorprendida por la apertura de su madre, reflexionó.
Se dio cuenta de que el apoyo incondicional de Mónica, aunque valioso, provenía de un lugar que aún no había logrado soltar. Para ser honesta, madre, comenzó Sofía, siento que necesito tener mi espacio para cometer errores. No me malinterpretes, aprecio todo lo que haces, pero a veces me siento como si solo estuviera viviendo tus sueños. En ese instante Mónica comprendió que había una verdad incómoda. Sofía también le estaba hablando a ella misma. Era el momento de promover un cambio, no solo en Sofía, sino en ambas. La idea de establecer nuevos límites y crear un espacio de exploración personal resonó fuertemente en Mónica. Esa noche, al cerrar los ojos, decidió que no se trataría solo de empoderar a Sofía, sino también de redescubrir quién era ella. La necesidad de hacer algo radical se apoderó de su mente y al segundo día, organizó una reunión al aire libre con un grupo de mujeres para compartir experiencias sobre superación y crecimiento personal. Mónica, aunque nerviosa, se sintió renovada al escuchar las historias de otras mujeres. Hubo risa, llanto y un sentido de camaradería que noches atrás había creído imposibles. En esa reunión, sintió el peso de sus antiguas expectativas empezar a disolverse. Mientras escuchaba a sus compañeras, más a menudo, comenzó a notar que sus propios sueños salían a la superficie, los anhelos de una vida en la que se sintiera valiosa, más allá de ser la madre de Sofía. A partir de ese encuentro, Mónica decidió documentar estos momentos de descubrimiento en un blog, compartiendo tanto sus luchas como las de su hija. La idea de escribir se sintió como un acto de liberación, un lugar donde podía tener voz y, al mismo tiempo, crear un espacio para que Sofía también pudiera expresarse. Pero este nuevo camino no sería sencillo. La ambigüedad de su identidad como madre y mujer comenzaba a manifestarse en tensiones entre lo viejo y lo nuevo. Cada post en el blog generaba reacciones inesperadas de familiares y amigos que cuestionaban sus elecciones. Mientras más se adentraba en su propio proceso, sentía más presión sobre sí misma. Mónica se preguntó si realmente podría enfrentar la presión de exteriorizar su vulnerabilidad y, a la vez, ser el apoyo que su hija necesitaba. Pero un nuevo deseo minaba su mente, el deseo de forjar su propia voz. El acto de transformar se convertiría en el camino donde ambas podrían encontrarse y crecer, pero no sin desafíos. La sensación de que sus decisiones barajaban la vida de ambas era abrumadora. ¿Qué pasaría si su hija no aceptara este nuevo enfoque? ¿Qué sacrificios se requerirían para mantener ese crecimiento? Mónica se enfrentaba a una polaridad en su ser. Una parte de ella temía lo desconocido, mientras que otra anhelaba profundizar en esa transformación. Cuando regresó a casa, sintió que el equilibrio que buscaba se evaporaba. Un sentimiento de resignación y temor volvió a desbordarse en su interior. Era claro que el viaje apenas comenzaba, y el futuro se veía cada vez más incierto. La vida de ambas se entrelazaba con decisiones vitales, así que, mientras miraba el cielo estrellado desde su ventana, consideró el próximo paso. Era posible construir un futuro donde la autenticidad y la vulnerabilidad fueran sus guías. Sin resolverlo del todo, Mónica se preguntó cuál sería el próximo capítulo de su historia compartida. Mónica se despertó esa mañana con un torrente de emociones agolpadas en su mente. La idea de escribir un blog había sembrado en ella una semilla de esperanza, pero también la incertidumbre sobre cómo iba a ser vista por los demás. ¿Sería capaz de revelar sus verdades más profundas sin que eso la debilitara? Se decidió a abordarlo con claridad. Esa tarde abriría la plataforma de su nuevo blog y compartiría su primer post. Pasó las horas pensando y redactando en su mente, intercalando momentos de duda con ráfagas de inspiración. La idea no solo era contar la historia de su hija, sino también su propia lucha por salir del lugar en el que había estado atrapada. El reloj marcaba el tiempo como un recordatorio implacable de su procrastinación. Finalmente se sentó frente al ordenador, temblando ligeramente. Un título surgió involuntariamente: Renacer, la transformación de una madre y su hija. Mientras tecleaba, las palabras fluyeron con una libertad que no había anticipado. Se permitió explorar sus sentimientos más oscuros sobre el miedo a defraudar a Sofía y su angustia por perder su propia identidad en el proceso de ser madre. Cada párrafo se convertía en un espejo de su alma, un espejo que a veces preferiría romper que observar. Pero a medida que su historia tomaba forma, un sentido de responsabilidad se mezclaba con el miedo. No solo iba a compartir sus luchas, sino que estaba exponiéndose al juicio inmediato de quienes la rodeaban. Con cada clic de la tecla pensaba en su hija.
Sofía no solo era su hija, era una extensión de sus sueños y aspiraciones. Sería capaz de soportar la potencial carga de esas revelaciones. La idea de que el viaje de ambas estaba entrelazado la llenaba de esperanza, pero también le aterraba que su hija pudiera sentirse incomprendida o abandonada. El post fue concluido con la redacción de algunas intenciones: en este espacio prometo ser honesta. Seré vulnerabilidad hecha palabra. Quizás al hacerlo logremos no solo liberarnos, sino abrir caminos que antes parecían cerrados. Pulsó publicar y de repente la incertidumbre se transformó en algo más tangible. Había creado un espacio para la autenticidad. Al día siguiente la respuesta comenzó a llegar. Comentarios llenos de apoyo, pero también críticas de personas cercanas que la invitaban a reconsiderar su valentía. No deberías hablar de tus inseguridades, le aconsejaron algunos. Sin embargo, otros relatos de mujeres resonaban en su propio viaje, como ecos del dolor que ella había sentido. La dualidad de esos mensajes la llevó a reflexionar aún más sobre su rol como madre y escritora. Era posible que al abrirse, también incurriera en un riesgo demasiado grande. A medida que los días pasaron, las entradas del blog continuaron, cada una identificando aspectos ocultos de su identidad. La revelación de sus grandes fracasos y miedos, acompañada de una nota de resiliencia, comenzó a resonar su fuerza. En una de esas reflexiones, tocó un punto crucial: a veces, hay que perderse para encontrarse de nuevo. La reacción fue abrumadora. Mujeres desconocidas compartían sus propias historias, abriendo un diálogo que antes había sido silenciado. Sofía, en su propio proceso de descubrimiento, comenzó a dibujar de nuevo. En cada trazo capturaba su esencia, una personalidad que empezaba a florecer, distante de las expectativas de su madre. Un día, Mónica entró en su habitación y vio un mural colorido que Sofía había creado. Era un reflejo de su mundo interior, lleno de caos, pero también de esperanza. Al observarlo, se dio cuenta de que su hija estaba atravesando una transformación paralela, sumándose a la narración que habían comenzado juntas. Cada vez que Mónica sentía que se sumergía en un abismo de dudas, la presencia de Sofía, abrazando su propia verdad, se convertía en su salvavidas. Pero a medida que ambas se adentraban en sus respectivas travesías, la sensación de amenaza se intensificaba. ¿Y si lo aprendido las separaba aún más en vez de unirlas? ¿Qué pasaría si sus nuevos caminos se bifurcaban en direcciones inesperadas? La presión de las expectativas externas comenzó a intensificarse. Mónica lo sabía, no solo debía luchar por su voz, sino también ser un pilar en la vida de Sofía. Este nuevo viaje compartido era emocionante, pero la incertidumbre de su futuro estaba al acecho. ¿Estaban realmente listas para enfrentar lo que venía? Al mirar a su hija sumida en su arte, una pregunta bombardeaba su mente: ¿sería suficiente el apoyo de una madre que aún no se había encontrado a sí misma? Con el horizonte dibujándose incierto, Mónica sintió que la marea comenzaba a cambiar. Algo grande se aproximaba, y lo que aún le quedaba por descubrir sobre sí misma, y sobre su relación con Sofía, amenazaba con redibujar sus destinos. Hoy podría ser el día que cambie todo, pensó mientras miraba el mural. ¿Era posible que una simple decisión marcaría el camino que continuarían? La búsqueda apenas comenzaba. La vida de Mónica giraba en torno a un ciclo de descubrimientos y emociones indescriptibles. Cada entrada de su blog era un paso hacia la luz, pero también un viaje a las profundidades de su propia fragilidad. La creciente respuesta de los lectores significaba que había otras voces resonando con la suya, lo cual la llenaba de satisfacción, pero también la amenazaba. La euforia inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a una autoevaluación crítica. Cada nuevo comentario recibido se convirtió en una doble espada: por un lado, el apoyo alentador, por otro, la sensación de vulnerabilidad extrema. Sofía, cada día más inmersa en su arte, comenzaba a buscar maneras de expresarse que trascendían la simple pigmentación del color. Un día, mientras revisaban juntas los nuevos diseños que la niña había creado, Mónica sintió un cambio en su interior. Sofía ya no era solo una niña en busca de su esencia, era una joven que comenzaba a definir su propio camino, ajena a las expectativas de su madre. En un momento de reflexión, se dio cuenta que en su búsqueda por ser la madre ideal, en ocasiones había olvidado que su propia transformación era vital para su hija. Sin embargo, al mismo tiempo, Mónica enfrentaba una lucha interna.
La presión social la mantenía despierta por las noches, cuestionándose si su exposición pública podría repercutir negativamente en la vida de Sofía. Estaba siendo egoísta al satisfacer sus propias necesidades de verdad a través del blog, arriesgando la integración de sus mundos madre-hija. Esa angustia la condujo a un punto decisivo: debía establecer límites claros sobre qué áreas de su vida y de su hija estaba dispuesta a compartir. Los días se transformaron en semanas, y la intensidad de sus emociones fue en aumento. En un insomnio profundo, decidió que eso no podía seguir así. Con el corazón acelerado, escribió un nuevo post titulado El árbol de las decisiones. He aprendido que mi viaje es un proceso que no puede ser abierto a todos. Amar a mi hija significa también protegerla de mis tempestades. Por ello me propongo explorar con ella, pero sin hacerla parte de mi exposición. Su voz es suya, y siempre será lo prioritario. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la criticaron de nuevo por ocultar a su hija detrás de una imagen controlada, mientras que otros alabaron su madurez al entender que la vulnerabilidad no debe ser compartida a cualquier costo. Esa tormenta de réplicas solo la impulsó a investigar más sobre cómo navegar esos límites, descubriendo poco a poco herramientas de comunicación que podrían ser muy útiles. La dinámica que formaban comenzó a contar con nuevas bases. Sofía, al recibir la noticia de que su madre también quería aprender y crecer a su lado, se sintió emocionada. Fue entonces cuando, de forma inesperada, la niña le mostró una propuesta: ¿qué tal si creamos un proyecto juntas, donde cada una pueda contar su historia, pero desde nuestras propias voces? Mónica no solo se sintió realizada por el deseo creativo de su hija, sino que fue consciente de la grandeza del momento. Estaban dando un paso hacia un nuevo territorio donde cada una podría explorarse individualmente sin perder el lazo que las unía. El murmullo de esta idea resonó en su mente como un eco poderoso. Pero al mismo tiempo la inquietud volvió a asomarse: ¿qué pasaría si este nuevo proyecto abría puertas que ya no podrían cerrarse? ¿Y si cada palabra escrita cambiaba irreversiblemente su relación? La emoción y el miedo bailaban en su pecho, y Mónica sabía que estaba en la cúspide de una decisión que podría redibujar su conexión con Sofía. Fue en ese instante que, al mirarla con renovado aprecio, una revelación sacudió su ser: al liberar su voz, estaba también empoderando a su hija. Pero la pregunta persistía. ¿Realmente estaba lista para dar el siguiente paso? El momento crucial se acercaba y, entre nervios y esperanzas, comprendió que había una fuerza en establecer límites y a la vez seguir avanzando. La búsqueda de identidad no era solo un viaje personal, era un impulso colectivo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Mónica sintió que cada inhalación la llenaba de determinación. Su transformación había comenzado, y su viaje junto a Sofía estaba a punto de desatar una fuerza aún más extraordinaria. Pero en su interior, el tumulto crecía: ¿serían capaces de enfrentarse a los desafíos que esa colaboración traería consigo? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su presente, sino también el futuro que ambas deseaban construir. A medida que las semanas avanzaban, la idea del proyecto común comenzó a tomar forma. Mónica y Sofía se sentaban juntas cada tarde, compartiendo sus pensamientos, inquietudes y anhelos. Se convirtieron en coautoras de una historia que empezaba a desvelar capas ocultas de ambas, cada una logrando verse reflejada en la experiencia de la otra. Este intercambio no solo modelaba la narrativa que deseaban crear, sino que generaba un espacio de confianza que ambas necesitaban. Con cada sesión de escritura, Mónica se descubría más a sí misma. Las noches en vela, hasta entonces llenas de dudas y cuestionamientos, se iluminaban ahora con el resplandor de nuevas realizaciones. Sofía, por su parte, parecía brillar con una energía renovada, encontrando en su arte una forma de expresar su voz única. Su madre la observaba con admiración, notando cómo la confianza de su hija florecía en cada trazo. Sin embargo, el camino no estaba exento de baches. Durante uno de esos momentos creativos, Mónica intentó compartir una experiencia profundamente personal. Comenzó a relatar un episodio de su propia infancia que había marcado su historia. En cuanto la voz le tembló y las lágrimas empezaron a asomarse, se detuvo. Al mirar a Sofía a los ojos, un torrente de emociones se desató. La vulnerabilidad que había querido compartir se convirtió en un estigma de duda. ¿Realmente estaba lista para abrirle esa puerta a su hija? Mónica percibió el silencio tenso que llenó la habitación. Lo siento, tal vez no era el momento adecuado, dijo, intentando barrer la unción de inseguridad que había caído sobre ellas.
Pero Sofía, con una madurez insólita para su edad, la interrumpió: «Mamá, está bien. Creo que deberías hablar. Tienes que dejarme entrar en tu historia también». Las palabras resonaron en Mónica como un eco distante, recordándole su propio viaje de redescubrimiento. Desde cuando había decidido que su voz no era tan válida como la de Sofía. Ayudada por ese pequeño empujón, Mónica decidió seguir adelante. Compartió su historia con autenticidad, y a pesar de la vulnerabilidad que se presentaba, sintió un rayo de liberación. Cada palabra sostenida por la vulnerabilidad se transformó en una lección invaluable para ambas. Sofía empezó a hacer preguntas. Por primera vez, comenzaron a discutir no solo sus aspiraciones artísticas, sino también los temores que cada una albergaba. Así, en el proceso de curar sus propias heridas, las dos se unieron en un camino hacia el empoderamiento. Cada encuentro las acercaba más, pero también suscitaba inquietudes en Mónica. Aunque se sentía más conectada que nunca con su hija, la sombra del riesgo personal seguía acechando. La divulgación de esos momentos tan íntimos provocaban ecos en sus pensamientos. ¿Estaría bien exhibir sus historias en el mundo? Esa angustia la llevó a preguntarse si el proyecto las uniría orando, o si abriría cicatrices más profundas. Al día siguiente, mientras le daban forma a su relato, Mónica sintió que su determinación firme comenzaba a tambalearse. Decidió tomar un par de días para reflexionar sobre sus límites en el proyecto. Sabía que la clave estaba en comunicar sus sentimientos, pero el temor a decepcionar a Sofía era un peso en su pecho. De repente su pantalla se iluminó con un mensaje inesperado en su teléfono. Era un comentario de un lector que había seguido su blog desde el principio. Le ofreció palabras de aliento, afirmando que su vulnerabilidad había salvado a alguien que atravesaba un momento similar. Mónica se sintió conmovida, como si ese mensaje hubiera llegado en el instante preciso en que más lo necesitaba. A veces compartir su verdad podía ser un camino de sanación no solo para ella, sino también para otros. Finalmente, con una mezcla de incertidumbre y determinación, Mónica tomó una decisión. Aunque el viaje sería complejo, estaba dispuesta a enfrentarlo. Compartir sus historias no solo era un acto de valentía personal, era una forma de abrir la puerta a otro nivel de comunicación con Sofía. Mientras las dos volvían a reunirse para escribir, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Mónica respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo, la emoción de un nuevo comienzo. ¿Qué sorpresas depararía esta aventura? En ese momento su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de una amiga cercana, proponiendo una reunión en la que Mónica siempre había sentido la presión de asistir. En su interior, la sensación de querer ocultar su reciente vulnerabilidad volvió a asomarse. Pero tal vez, esta vez no era una simple reunión. Tal vez era el siguiente punto de inflexión que definirá su participación en el camino hacia la colaboración pública junto a Sofía. La decisión frente a esta nueva invitación podría cambiar el ritmo de su jornada. Debería ir y arriesgarse a mostrar más de lo que estaba dispuesta a compartir. Mónica se encontraba ante un nuevo umbral, un momento que podría decidir el rumbo de su proyecto y de su relación con su hija. El futuro estaba a la vista, pero las sombras que la acechaban seguían susurrando. Mónica se encontró en un torbellino de emociones mientras contemplaba la pantalla de su teléfono. La invitación a esa reunión representaba una oportunidad de reconectar con un grupo de amigas que en su inmensa mayoría, habían estado en sintonía con sus propias luchas y triunfos. Sin embargo, en este preciso momento, la idea de exponerse nuevamente en un ambiente social le causaba una mezcla de ansiedad y anticipación. La vulnerabilidad compartida entre ella y Sofía había alterado su percepción de la intimidad. ¿Sería capaz de abrirse de nuevo entre personas que, aunque queridas, no conocían la profundidad de su viaje actual? Decidió asistir. Esa elección marcaba un paso adelante, un intento de reafirmar su identidad no solo como madre, sino también como mujer con historias y pasiones propias. Mónica se sentó frente al espejo, estudiando su reflejo. Las huellas del estrés y de las noches sin dormir estaban allí, pero también había una chispa nueva en sus ojos. Esa chispa era el eco de las palabras de Sofía, recordándole que su historia era igualmente valiosa. Cuando llegó a la cafetería donde se encontrarían, la calidez del lugar contrastó con la fría inquietud que experimentó en su interior. Mónica se sentó y pronto se vio envuelta en conversaciones sobre el día a día, pero el tema de su proyecto, su escritura y sus recientes descubrimientos personales flotaba en el aire, difícil de ignorar.
De repente una de sus amigas, sin saber de los tormentos internos de Mónica, lanzó un comentario despreocupado. ¿Y Mónica? Siempre tan reservada, ¿qué hay de tu blog? Deberías compartir más sobre tus experiencias. Mónica sintió un escalofrío, una sacudida que la llevó a reflexionar. Aquí había una oportunidad de compartir no solo su escritura, sino también su propio proceso de transformación. Sin embargo, el miedo a exponerse y el temor a ser juzgada nublaban su mente. Tenía realmente el valor de abrirse en un entorno que tal vez no estaba listo para sus verdades más profundas. Mientras el grupo continuaba hablando, Mónica se sumió en sus pensamientos. Recordó el mensaje que había recibido el día anterior, una validación de su elección de ser auténtica. La voz de Sofía retumbó en su mente: tienes que dejarme entrar en tu historia. Era un recordatorio de que las conexiones más significativas a menudo nacen del riesgo y de la vulnerabilidad. Con un giro de determinación, Mónica decidió compartir al menos una pequeña historia, un pedazo de su viaje con Sofía. Me gustaría hablar sobre cómo he estado explorando mi creatividad, comenzó, sintiendo que su voz se estabilizaba a medida que las palabras fluían. A medida que compartía fragmentos de su experiencia, notó que sus amigas estaban completamente comprometidas, ofreciendo palabras de aliento y preguntas curiosas. La energía positiva la envolvía, iluminando la sala donde antes había temido enfrentar el juicio. Fue un momento liberador que la llevó a comprender que la verdadera transformación no solo residía en su relación con Sofía, sino también en su disposición a abrirse a otras personas. Mónica notó algo fascinante: cada vez que compartía un fragmento de su historia, su confianza crecía, y la conexión con el grupo se reforzaba. Esa reunión, aunque breve, se convirtió en un punto de inflexión. Mónica dejó la cafetería sintiéndose eufórica, un torrente de energía fluía a su alrededor. Había superado sus temores, había mostrado su vulnerabilidad y, al hacerlo, había inspirado a otros de maneras que nunca imaginó. La perspectiva de su proyecto junto a Sofía adquirió un nuevo significado. Ya no era solo un ejercicio de escritura, se había convertido en un lazo de sanación y empoderamiento entre ellas. Al llegar a casa, encontró a Sofía inmersa en su arte, el ambiente lleno de colores y creatividad. Mónica decidió compartir su experiencia de la reunión, relatando cómo había sentido que su voz tenía poder e importancia. La mirada de Sofía iluminó el rostro de Mónica, así como la chispa de conexión se avivó entre ellas. Sin embargo, en el fondo de su mente un nuevo dilema comenzó a tomar forma: ahora que había comenzado a abrirse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Debería invitar a su círculo a conocer el proyecto conjunto, expeler su vulnerabilidad ante un público más amplio. Este nuevo horizonte la deslumbraba y aterrorizaba al mismo tiempo. Mientras Mónica se preparaba para esa próxima sesión de escritura con Sofía, una inquietud pulsaba en su pecho. El futuro se estaba ampliando, pero no sabía qué sorpresas traería. Quizás era el momento de llevar su historia ante un público más amplio. Esa idea intensa desencadenaba un nuevo torbellino de emociones. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Las sombras de sus dudas se alzaban una vez más, mientras el siguiente paso hacia la colaboración pública se dibujaba en el horizonte. Mientras el reloj avanzaba en la modesta habitación donde se reunirían, Mónica se sintió atrapada entre la inspiración que había adquirido y la parálisis que sus pensamientos generaban. Las palabras de su entorno resonaban: deberías compartir más sobre tus experiencias. Esa sugerencia se repetía en su mente cada vez más fuerte, como un tambor lejano que presagia una tormenta. El aviso de su teléfono rompió sus cavilaciones. Era un mensaje de Sofía, invitándola a revisar algunos de los fragmentos que habían escrito juntas hasta ahora. Sin embargo, más allá de lo que contenía el texto, lo que realmente la inquietaba era la oportunidad que se presentaba, el momento de dar vida a sus historias ante una audiencia que podría recibirlas de manera diversa. Bastaba simplemente con dar el salto. Mientras respondía positivamente al mensaje, una imagen nítida cruzó su mente. Recordó su infancia, cuando en el colegio participaba en obras de teatro. Allí se sentía poderosa, expuesta al mismo tiempo, pero nunca preocupada por la percepción ajena. Esa Mónica que se entregaba al arte y a las risas de sus compañeros era el reflejo más puro de su esencia. ¿Cómo había llegado a dejarla atrás? Decidida a reconectar con esa parte de sí misma, Mónica abrió el archivo digital en su computadora donde se encontraban sus escritos. Leyó en voz alta un fragmento sobre la relación que había comenzado a transformar con su hija.
La emoción se apoderó de ella, esas palabras salieron cargadas de una vulnerabilidad que le recordó que la autenticidad siempre había estado presente en su escritura. Y sin embargo surgiría la pregunta, ¿cómo asegurar que su mensaje, tan íntimo y personal, fuera bien recibido por el mundo exterior? Reflexionó sobre los posibles juicios, el miedo y la incomprensión que podría afrontar. Pero en el mismo instante decidió que su historia era uno de sus mayores tesoros. Fue un instante de revelación, su viaje no solo era un relato de resiliencia, sino también una posibilidad de conexión con quienes le rodeaban. Tal vez al abrir su corazón, podría crear un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. Con esa visión en mente optó por dar el siguiente paso, crear una presentación no solo sobre su historia, sino también sobre el enfoque de transformación que había experimentado a lo largo de esos días junto a su hija. Comenzó a esbozar ideas sobre cómo podría estructurar su relato, cómo presentar sus luchas y las maneras en que habían fortalecido su vínculo. Las palabras comenzaron a fluir, llenando la página con cada nuevo pensamiento. Cada línea que escribía era un reflejo de su compromiso con su verdad. Estaba preparada para desafiar no solo a sus amigas, sino a sí misma. Quería que todos entendieran que el crecimiento personal no era un camino lineal, sino un entramado de giros y desvíos que en última instancia nos conectaba a todos. Las horas pasaron rápidamente y menos de lo que imaginó, el primer esbozo de su presentación estaba listo. Al leerlo una vez más, no pudo evitar la mezcla de emoción y miedo. Pero el asombro que sentía al ver su propio compromiso daba lugar a una chispa de valentía. Su historia podría inspirar a otros, ofreciendo nuevas perspectivas y preguntas que también valían la pena explorar. Sin embargo, mientras se preparaba para compartir su plan con Sofía en su próxima reunión, una inquietud subrayaba su determinación. ¿Estaba realmente lista para abrirse de esa forma? Esa transformación que estaba comenzando a experimentar podía soportar el escrutinio ajeno. ¿O el riesgo podría romperla? El día de su presentación se acercaba, y con él, la pregunta latente emergía con fuerza, ¿podría abrazar su historia como un faro de luz y permitir que brillara para otros, mientras enfrentaba sus propios temores? Esa mañana, Mónica encontró una respuesta al observar un rayo de sol filtrarse entre las nubes. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso detrás de la tormenta siempre resplandecía la posibilidad de renacer. Y así, mientras el eco de su transformación se hacía más fuerte, el corazón de Mónica latía con una intensidad renovada. El gran momento estaba a la vuelta de la esquina, pero lo que más preocupaba era el desafío de ser completamente sincera ante su círculo más cercano. ¿Serían capaces de soportar la verdad de su viaje? Ese dilema se encarnó en su mente mientras cerraba su ordenador, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿qué pasaría si su historia no solo cambiara su vida, sino la de otros que se encontraran con sus palabras? Mónica se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. A medida que el sol iluminaba su habitación, se dio cuenta de que el día había llegado. Su primera presentación estaba a solo unas horas de distancia. Tardó más de lo habitual en prepararse, mirándose en el espejo mientras las dudas tambaleaban en su mente. Cada vez que se veía, la imagen de la Mónica infantil y confiada que alguna vez fue comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una mujer en constante duda. Su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Sofía confirmando que llegaría un poco tarde. Mónica sintió un pequeño alivio, eso le otorgaría momentos adicionales para repasar su presentación. Se dirigió a la cocina y mientras preparaba un té se permitió reflexionar. En aquellos instantes de calma, percibió la dualidad de su viaje, el de una madre que deseaba compartir su historia y el de una mujer que enfrentaba sus propias inseguridades. La conexión especial que había forjado con su hija durante el último mes había sido reveladora. Habían compartido risas, lágrimas y sobre todo, un diálogo lleno de sinceridad. Esa transformación forzada la había empujado a reexaminar su propia vida. Sin embargo, aún así, la idea de presentarse ante sus amistades, de abrir su corazón, la hacía temblar. ¿No sería esto solo un ejercicio de exhibicionismo emocional? Mientras se secaba las manos, recordó las discusiones que había tenido con su hija sobre la vulnerabilidad y su valor. Habían conversado sobre cómo, al enfrentar sus propios miedos, no solo se liberaban, sino que también empoderaban a las personas a su alrededor. Era precisamente lo que ella deseaba hacer, desafiar a otros a explorar sus historias personales. Quiero ser el ejemplo que mi hija ve, pensó con determinación.
A medida que el reloj avanzaba, su ansiedad crecía. Observó sus notas y los puntos clave que había decidido abordar. La estructura de su presentación era clara, pero había un componente que aún le parecía difuso, como tocar el corazón de su audiencia. ¿Sería suficiente compartir su historia? ¿O debía inyectar un poco de su esencia, aquella Mónica desinhibida que había estado perdida durante años? Poco antes de que llegara Sofía, Mónica tomó una decisión. Cerrar la computadora y enfocarse en la intención de su mensaje, en la autenticidad de su experiencia, era fundamental. Pensaría en cada palabra no como un intento de impresionar, sino como un llamado a la conexión. Mientras lidiaba con esta epifanía, una idea nueva emergió en su mente. ¿Y si no solo presentaba su historia, sino que invitaba a su audiencia a compartir también la suya? Esto la llevó a replantear completamente su enfoque. En lugar de ser la única oradora, podría generar un espacio para que otros también se expresaran. Era audaz, incluso un poco descabellado, pero la idea la llenó de energía. Un círculo de diálogo crearía un ambiente de apoyo mutuo, un intercambio que podría resonar de manera profunda con todos. Después de todo, la conexión personal era el verdadero puente hacia la comprensión y la sanación. Sofía finalmente llegó y Mónica se sintió revitalizada. Compartió su nuevo planteamiento e inmediatamente su amiga se mostró entusiasta ante la idea. Juntas se sumergieron en la creación de algunas dinámicas que facilitarían la interacción. En ese momento el miedo se convirtió en un aliado, ya que cada emoción sentida solo la empujaba más allá de sus límites. Mientras las horas se deslizaban hacia su presentación, un fuego nuevo ardía en el interior de Mónica. El enfoque en fomentar la participación del público dio vida a sus nervios. Sin embargo, conforme se acercaba el instante decisivo, una pregunta la asaltó. ¿Estaban los demás listos para compartir sus historias, y qué revelaciones podían surgir de este intercambio inesperado? El momento estaba en el horizonte, lo que empezaba como una presentación personal ahora prometía ser algo más. La posibilidad de un diálogo auténtico la llenó de anticipación mientras su corazón latía con fuerza, preparándose para lo que estaba por venir. Lo que había pensado que sería un relato de su transformación estaba a punto de crecer en algo mucho más grande, algo que tenía el potencial de alterar la narrativa de todos. Estaba lista para abrir esa puerta. Mónica se sintió flotar, casi como si estuviera observando la escena desde fuera de su cuerpo. El auditorio empezó a llenarse de amigos, compañeros, y tantos rostros familiares que habían sido parte de su vida. Cuando llegó su turno de hablar, se dio cuenta de que no solo compartía su historia personal. Estaba creando un espacio en el que otros también podrían liberarse y contar las suyas. Fue un momento crucial, un umbral que nunca había imaginado cruzar. Pese a los nervios encadenados en su estómago, se plantó frente a la audiencia con la determinación firme de quien ha aparecido en mantener lo que realmente importa, la vulnerabilidad y la conexión auténtica. Al principio su voz temblorosa fue gradual, cada palabra construyendo el puente a su historia reciente, los sacrificios, las inseguridades y sobre todo, el viaje de transformación tanto suyo como de Sofía. Mientras hablaba, sintió la energía fluir entre ella y sus oyentes. La atmósfera se relajaba con cada historia compartida, en cada risa y en cada lágrima. Luego de contar su experiencia, Mónica invitó a la audiencia a participar, a compartir sus propias historias. Algunos se mostraron reacios al principio, pero poco a poco, el silencio se llenó con las voces de distintos relatos, unos conmovedores, otros de superación y varios de descubrimiento personal. Fue un intercambio que resonó en cada uno de ellos. Al escuchar sus historias, Mónica sintió una calidez a su alrededor. Había aprendido que cada persona en esa sala lidiaba con sus batallas, algunos peores que las suyas y otros diferentes. Pero cada relato compartido las unía más. En ese momento Mónica vio con claridad que su propio viaje no había sido en vano. Había logrado el objetivo que había perseguido, el de conectar y abrirse al mundo, generando una ola de empatía que iba más allá de su propia historia. Cuando la presentación llegó a su fin, el aplauso resonó como una melodía efusiva que llenó su pecho. Ya no había miedo, solo un profundo sentido de realización. Mónica se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de crecimiento que nunca antes había pensado posible. Lo que comenzó como una simple idea de compartir su vida, había derivado en una experiencia profundamente transformadora para ella y para todos los participantes.
Sofía, quien había estado a su lado, iluminada con la misma chispa que la madre había avivado, se acercó y la abrazó. Juntas en ese corredor de emociones y revelaciones, encontraron un espacio donde sus inseguridades se desvanecieron, y nuevas esperanzas comenzaron a surgir. Mónica entendió que la vida no se trataba de ser la madre perfecta, sino de estar presente, de apoyar y dejar que Sofía volara, incluso si eso significaba aprender desde sus propios fallos. Al regresar a casa, sintió una libertad que nunca había conocido. La presión que había sentido por años se disolvió en el aire. Mónica había demostrado no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de superar sus temores y abrazar su propia voz, y que ello no solo la había fortalecido a ella, sino que también empoderaba a aquellos que la rodeaban, incluyendo a su hija. Fue el comienzo de un nuevo capítulo para ambas. Mónica se comprometió a seguir escribiendo, a seguir creando espacios donde las historias pudieran ser compartidas, y así su viaje de autoconocimiento y crecimiento individual, ahora juntos, desafiaban el futuro. Había comenzado un camino de empoderamiento conjunto, donde cada una de ellas se transformaría no solo en madre e hija, sino en compañeras de viaje. La historia de Mónica y Sofía había llegado a un lugar satisfactorio y poderoso, reafirmando que el camino hacia la realización personal nunca termina, solo se transforma y amplía. Con un brillo renovado en sus corazones, sabían que cualquiera fuera la siguiente etapa en su vida, podrían enfrentarlo juntas, armadas con la seguridad de que sus voces importarían. Ahora, si quieres seguir viviendo historias de transformación personal que te inspiren y te llenen de fuerza, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad en crecimiento. Te esperamos.